Amigas, amigos, buenas noches. Estamos en debate público. Evidentemente hay dos temas centrales en el debate nacional e internacional que involucran a México. En primer lugar está el asalto irregular, ilegal, de Fuerzas Armadas del gobierno de Ecuador a la Embajada Mexicana en Quito, un hecho que sorprendió a todos por lo inédito y lo grave de esta irrupción y detonó la ruptura de relaciones diplomáticas que hasta ahora no había ocurrido en el presente gobierno con ningún país, pero detonó la ruptura de relaciones entre México y Ecuador. Esta secuela de hechos hoy tuvo un repunte cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la conferencia matutina el video de lo que sucedió adentro del recinto diplomático y lo vamos a ver en unos minutos. Se ve claramente cómo hay una incursión armada, violenta. Bueno, aquí lo tenemos en pantalla. Entran por la fuerza, son cuerpos especializados. Vamos a dejar correr aquí la imagen para que observen ustedes cómo están adentro del recinto. Vemos a Roberto Canseco, que por ahí aparece, que dado que la embajadora Raquel Serur ya había sido nombrada como non grata, es decir, prácticamente una expulsión de su papel o de su función como embajadora, el responsable en ese momento de la misión diplomática era este hombre que estamos viendo que discute con el grupo de fuerzas especiales, que evidentemente fueron a esto. Y esta imagen es muy fuerte porque están sacando a Jorge Glass, es vicepresidente de Ecuador, que estaba y le habían dado ese mismo día el asilo político en la embajada mexicana. Entonces, violando todo el asilo político y violando todas las convenciones internacionales, principalmente la de Ginebra, pues prácticamente secuestran al ex vicepresidente para llevárselo ante la justicia de Ecuador, según ellos, violando evidentemente toda una serie de tratados. Hemos escuchado, y aquí vamos a debatir sobre esto, incluso voces de supuestos analistas mexicanos que dicen que eso estuvo bien, porque ¿qué tiene que hacer México en meterse a proteger delincuentes de otros países? Es decir, supina ignorancia en las reglas mínimas de la convivencia internacional y este maltrato a Roberto Canseco, que yo insisto en señalar como el héroe de la resistencia, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien de carrera diplomática muy respetado en el servicio exterior mexicano y que fue humillado y maltratado de la peor manera el viernes pasado. Este es el tema que vamos a introducir para el debate público y pues agradezco a las compañeras y al compañero Emerson, a la compañera Luisa Cantú, que está con nosotros, Azul Alzaga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y nuestra querida Claudia Martínez. Muy buenas noches, compañeros. Claudia, vamos a empezar con este asunto. ¿Cuál es tu valoración de estas imágenes? ¿Qué tanto puede hacer la CELAC frente a esto y las instancias internacionales? Pues gracias por esta invitación. Me encanta compartir este foro con tan queridos colegas. Pues dramáticas imágenes, dramáticas. Realmente Roberto Canseco, el jefe de la Cancillería, que se quedó a cargo de la misión diplomática en Ecuador, pues se merece todos nuestros respetos porque estuvo defendiendo tal cual la soberanía de esta sede diplomática que no existe, Genaro, compañeros, en la historia moderna del mundo un asalto de tal magnitud. En realidad estamos viendo imágenes que nos pueden remontar incluso, por ejemplo, a lo que ocurrió con la embajada de Estados Unidos en la zona verde de Irak, que realmente tuvo algunos enfrentamientos por parte de las milicias que estaban a cargo del ayatolá en ese momento, pero incluso no fue una cuestión tan dramática como se está registrando. ¿Estamos hablando de qué año? En este momento. ¿De qué año? ¿De 1979?
Exactamente, y esto bajo un contexto obviamente de fuerzas totalmente opuestas, bajo cuestiones ya bélicas tal cual, que tiene que ver con Estados Unidos y todas las acciones que ha hecho alrededor del mundo. No se registraron en la historia reciente, ni siquiera, por ejemplo, figuras como Hitler, Stalin, tampoco Pinochet, el que hoy propio mencionó el Pinochet, presidente. ni siquiera en la historia más cruda de las dictaduras de América Latina, en los años de 1970, no hubo líderes políticos, opositores, dictadores, golpistas que se atrevieran a invadir de tal manera y con las imágenes que hoy nos da la presidencia de la República Así es. dentro del complejo diplomático de nuestro país y pues Roberto Canseco defendiendo totalmente la dignidad. Y también quisiera mencionar una cuestión que Ecuador también tiene ciertos paralelos en esta detención que estamos viendo con el caso, por ejemplo, de Julian Assange. Recordemos que Julian Assange estuvo en la Embajada de Ecuador en Reino Unido durante años, le dieron el asilo político justamente dentro del gobierno del presidente Rafael Correa, y cuando llega Lenín Moreno le quita el asilo político justamente diciendo que porque tiene procesos, una cuestión con bastantes paralelos guardando las debidas diferencias, ¿no? Le da obviamente Daniel Correa el tema del asilo político, después Lenín Moreno llega a la presidencia, hay divergencia entre ellos dos, entre el Rafael Correa, Lenín Moreno, y entonces es cuando finalmente decide quitarle tanto la nacionalidad como el asilo político, y es entonces cuando permite que la policía londinense se acerque en un operativo pues incluso todavía menor de lo que vimos en estas imágenes el pasado viernes, Claro. para que finalmente sustrajeran a Julian Assange. No se vio una irrupción de este tipo, ni siquiera en ese caso de un asunto mundialmente conocido como el caso de Julian Assange, como lo que nosotros vimos el pasado viernes, que irrumpieron tal cual dentro de las instalaciones con todo uso de violencia para prácticamente secuestrar, como ya mencionaste, a Jorge Glass. Y esto también tiene que ver una cuestión de persecución política y de una cuestión también de poner los puntos sobre las IES, porque el presidente López Obrador, que finalmente fue quien hizo estos comentarios que empezaron a incrementar todo este asunto, finalmente dijo la verdad. Lo que ocurrió en Ecuador fue que por la cuestión de la gran ola de violencia que existía, incluso de décadas atrás y de administraciones anteriores, que estábamos viendo desde Guillermo Lasso, que hizo esta muerte cruzada, que dejó una ola de motines en las prisiones, una cuestión de violencia que derivó en elecciones anticipadas. Finalmente llega una campaña política en donde hay una gran cuestión de violencia, crispación internacional, electoral, social, que deriva en la lamentable muerte de Fernando Villavicencio, que era uno de los punteros en las elecciones para Ecuador. Y lo que ocurre es que se vuelca de una manera totalmente contraria a la preferencia del voto. Baja 9 puntos en las encuestas Luisa González, que era la candidata correísta, y entonces gana un super junior de la empresa bananera, un hijo de uno de los empresarios más ricos de todo el país. $1,000 millones de dólares $1,000 de millones de fortuna dólares, personal del papá Florida, de Novoa. etcétera. Y es la única manera en la que uno se puede explicar que una persona como Daniel Noboa haya llegado a la presidencia. Entonces el presidente López Obrador finalmente solamente pone los puntos sobre las IES en cosas que finalmente causaron bastante escozor dentro del gobierno, al grado de declarar persona no grata a nuestro embajador, y bueno, los resultados los estamos viendo ahorita. Ahora, el día de hoy, el presidente López Obrador, en la conferencia matutina, le sube 2 rayas a la intensidad del tema, porque dice que evidentemente una acción de este tamaño, un gobierno como el de Ecuador no la podría haber hecho sin el consentimiento de alguna de las hegemonías. Él habla de las hegemonías en América Latina. Y al mismo tiempo reprocha la tibieza de los comunicados de Estados Unidos y de Canadá, a diferencia de los otros 20 países que abiertamente condenaron el hecho, y de Nicaragua, que rompe relaciones con Ecuador, y de incluso hasta la OEA, que es un organismo bastante pro norteamericano o pro hegemonía norteamericano, se vio más sólida su posición que la de Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan de esto, Luisa? Sí, que es muy importante detenerse ahí y regresar a los antecedentes que nos decía Claudia. Sí. Primero decir que México es un país con una importantísima tradición de asilo, ¿no? Sí. Muchas de nosotras y de nosotros estamos aquí gracias a esa tradición.
esa misma tradición tiene a un montón de exfuncionarios y exfuncionarias del correísmo asilados en nuestro país. Así es. Desde el canciller que operó el asilo político precisamente a Julian Assange, hasta legisladoras y legisladores que pusieron Patiño, en la ¿no? Constitución, Ricardo Patiño, exactamente. Exlegisladoras que priorizaron, por ejemplo, la naturaleza y el derecho a la vida sobre el extractivismo, digamos, de potencias extranjeras, ¿no? Evidentemente, Sí. es una visión, digamos, de país que tuvo que huir con esta persecución que empieza no solo en Ecuador, sino en la región, y a la que México ha asilado. Es decir, esto es parte de una tradición histórica, no de una decisión, digo, por supuesto reforzada, y la historia nos ha dado la razón, como por ejemplo cuando se salvó la vida de Evo Morales, cuando había lo que hoy creo que nadie dudaría en llamar un golpe de Estado. La misma opinocracia de derecha trató de disfrazarlo y decir que se trataba justamente de un acto de corrupción. Lo cierto es que hoy sabemos que se le salvó la vida cuando se estaba llevando a cabo un golpe de Estado. ¿A quién amenaza verdaderamente Jorge Glass? ¿A quién amenazan este tipo de funcionarios y estas visiones de país? A esas potencias que buscan recursos naturales y que se han dedicado a desestabilizar a la región en supuesto nombre de la libertad o la democracia o de la libertad de prensa, para hacerse de sus recursos a través de poner títeres. Ahí está el ejemplo de Juan Guaidó, es el ejemplo de Novoa y de las negociaciones que hubo con Lenín Moreno. Parte de esas conversaciones con Estados Unidos derivaron en la tragedia de Assange. Entonces, por supuesto que no podemos obviar el papel. ¿Crees que hay compromisos de un sector que está gobernando en Ecuador en estos momentos con Estados Unidos o con las hegemonías que ahora se están viendo? Absolutamente. No quisiera errar ahí, pero hubo incluso declaraciones de solicitudes de ayuda de Estados Unidos por el tema del incremento de la violencia, ¿no? Y digo, hay que recordar que es un país clave también donde ha crecido mucho el narcotráfico y es un vaso comunicante con nuestro país por las alianzas entre grupos regionales. Sí. Y la petición que se hizo desde el nuevo gobierno ecuatoriano de ayuda a Estados Unidos. O sea, hay exfuncionarios correístas que dicen literalmente cogobierna Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Sí, Azul. Evidentemente esto también cae en una situación político-electoral muy peculiar en el contexto mexicano. Y en una discusión y en un debate que se está dando en donde pues, hemos escuchado todo tipo de barbaridades. Evidentemente hay un 80-90% de la opinión pública, incluyendo a los dos candidatos presidenciales de la oposición, a la candidata Xóchitl Gálvez y a Jorge Maínez, apoyando la posición de México. Pero, ¿qué tanto incide lo que acaba de ocurrir en Ecuador desde tu perspectiva en el contexto nacional, político? Es que yo creo que no se puede ver de manera aislada. Hay muchas cosas en este momento que están ocurriendo al mismo tiempo y que resulta que se encuentran afortunadamente, que no podría decir afortunadamente en términos de lo que es la dimensión de lo que va a pasar para Ecuador, sí. El costo político internacional que tiene esta decisión. Pero, sin embargo, sí creo que hay ciertos factores que se conjugan, digamos, al interior de Ecuador con lo que está pasando en México, con el interés de grupos en Estados Unidos por desestabilizar la región, desestabilizar las elecciones en México. Y en ese sentido, pues vemos cómo se va trazando un camino que no podemos no tomar en cuenta, ¿no? O sea, cuando pasa lo de las elecciones en Ecuador, claramente se hace un señalamiento de que la candidata correísta, que finalmente bajó en las encuestas, tenía no solamente una participación o estaba involucrada con el tema del asesinato del otro candidato, sino se le fincan también ciertas relaciones con el crimen organizado, ¿no? Entonces, eso si uno, digamos, para la antena con lo que ha estado ocurriendo en México, en donde al presidente y a su gobierno lo han estado queriendo vincular con igualmente el crimen organizado, pues de pronto no te llama a la extrañeza escuchar ciertas voces hoy que justifican lo que pasó en la Embajada Mexicana en Ecuador, diciendo, pues es que México está apoyando a narcos. Está apoyando a narcos y a criminales. Exactamente. Pero además el comunicado, a ver si lo podemos tener, el comunicado de ayer, ahorita lo vamos a buscar del gobierno de Ecuador, el comunicado de Novoa, que además, no sé quién redacta los comunicados de Ecuador, pero ese sí es así como un tonto macute o no sé, lo sacaron de ahí de alguna historia de ficción, porque son de unos términos tan impresionantes, impresionantemente violentos,
en donde justamente ahí está el enlace, o sea, tratando de justificar el hecho de romper toda la convención, las convenciones internacionales, incluyendo la Convención de Viena, con el argumento de que se trata de un grupo de peligrosos narcotraficantes ¿Dónde hemos Exacto. escuchado eso? vinculados en ¿Dónde? Colombia. Exacto. Yo sinceramente no sé si ya contrató a Felipe Calderón para redactar sus comunicados Novoa, pero es el Que no tonito. fue solo él, la esposa de Villavicencio, cuando le contesta al presidente de sus declaraciones en la conferencia matutina, le dice casi cierra la boca, señor, porque ustedes en su país están involucrados con los delincuentes que asesinaron a mi marido. Entonces es la misma línea Así narrativa, es. ¿no? Y, digamos, creo que es importante irse un poquito más para atrás, porque justamente lo que pasa con Julian Assange por parte del gobierno de Lenín Moreno es el mismo momento en el que empieza el proceso de descomposición del Ecuador tal cual lo conocemos, ¿no? O sea, Sí. la gran traición de Lenín Moreno, entrar en pláticas con Estados Unidos, regresar a un neoliberalismo feroz que Así después es. se fue descomponiendo más con la corrupción, con Lazo y finalmente llegar al gobierno, Noboa, ya cada vez, digamos, se iban sumando elementos, no nada más de un neoliberalismo feroz, sino ya también criminal, ya con una plaza calentada, ¿no? Que es lo que forma el contexto de las elecciones en Ecuador y en medio de todo eso, pues una persistente persecución al correísmo, ¿no? Que llega ahora también a relacionarse con México y ¿por qué? ¿Por qué se Al relaciona correísmo con además México? criminalizado como narco, sin que haya una sola prueba. Criminalizado como narco, como corrupto, y bueno, Jorge Glass no sufre la misma suerte que el resto de la delegación del correísmo, que sí llega a México y es aliado, pero hubiera tenido la misma suerte, y eso es lo que se le estaba queriendo proveer, haciendo, digamos, respondiendo a lo que es esa tradición de México, pero también hay que decirlo con todas sus letras, también en función de una afinidad de lo que son proyectos de nación, de lo que fue el correísmo y de lo que está sucediendo en la región, que también desde ese punto de vista resulta amenazante para grupos en Estados Unidos, para las oligarquías en países de América Latina, particularmente ahorita en Ecuador, ¿no? Y de esa manera entonces, pues digamos que era un golpe doble a México y también al correísmo, en medio también de una situación muy crítica que está atravesando Noboa de legitimación de su gobierno, ¿no? O sea, ha caído en la popularidad, sigue creciendo a pesar del estado de excepción que ha impuesto en su país, ha crecido la violencia de manera estratosférica y ahora quiere justificar que sigan usando las Fuerzas Armadas, aún con los resultados que han tenido, con un tipo de política, pues, o sea, muy similar a la que luego algunos aquí en México quieren regresar, ¿no? Exactamente. Entonces, pues más o menos ese es, digamos, el panorama que uno puede explicar lo que está sucediendo ahorita, pero lo que es inconcebible es que frente a un hecho que ya no solo, o sea, sube a otro nivel el tema de la persecución política en Ecuador o del intento de desestabilización política, porque estamos hablando de un acto que pone en jaque toda una convención que protege a todos los países en Claro. el mundo para que no sean allanados ni violados sus territorios y sus soberanías en cualquier lugar del mundo y no estar a merced de lo que decida el país sede, ¿no? Y eso, ¿por qué es tan grave que Estados Unidos en este momento o la OEA, que tú dices fue un poco más contundente? Yo la vi un poquito en el mismo sentido de lo que planteaba Estados Unidos y ya no digamos lo de Canadá cuando habla de que supuestamente hubo una violación, o sea, ni siquiera reconociendo lo que estamos viendo en imágenes claramente. Es gravísimo porque exhibe de una manera descarnada las contradicciones de la ley internacional y de las convenciones internacionales. Es decir, ¿cuál es el alcance que realmente tienen estas, ¿no? Cuando de repente nos parece que son importantísimas, de repente no. De repente defendemos los derechos humanos, de repente nos vale gorro, ¿no? O sea, eso es lo que queda de manifiesto, pero eso sí podría sentar un antecedente muy, digamos, negativo para todo el mundo en lo que ha sido unos pasitos y un tejido muy fino y muy limitado en la construcción de una armonía internacional, ¿no? Así es. Emerson, hay evidentemente, junto con lo que está subrayando Azul, ha habido una paulatina corriente de opinión adentro de México, por desgracia, y por supuesto afuera,
en donde el derecho de asilo lo han querido dinamitar. Desde el tema de Evo Morales, en donde histéricos de la derecha, hay que llamarlo así, en México diciendo es que está dándole asilo político a un dictador que se quería reelegir, toda esta serie de suerte de descalificaciones, en donde parece que la descalificación justificaría la violación del derecho de asilo, y peor aún en el caso de Pedro Castillo, el presidente depuesto en el Perú, del que ni siquiera México pudo operar el derecho de asilo, es decir, el rescate, porque pues, fue prácticamente detenido y secuestrado por sus propios guaruras. Y ahora este asunto con Jorge Glass. ¿Qué es lo que observas aquí? Creo que en términos regionales, creo que sí existe un vuelco y una ola de, digamos que de gobiernos de derecha, no solo de derecha, sino muy reaccionaria, ¿no? Sí. O sea, creo que justamente el caso que mencionas en Perú de Pedro Castillo, pues bueno, es a raíz del tipo de gobierno que llegó en Perú, ¿no? O sea, que ni siquiera no solo dieron un golpe blando, lo destituyeron, lo sacaron, sino que no le permitieron incluso llegar a la embajada para tomar el asilo político y bueno, hoy por hoy está en la cárcel, su familia sí logró llegar a México, ¿no? Por otro lado, incluso en el caso yo creo que de Argentina, pues bueno, que no se nos haga extraño, ¿no? Que mañana sea Cristina Fernández o alguien... O Alberto Fernández. O Alberto, alguien importante del kirchnerismo pidiendo asilo político y la gran interrogante es qué dirían los Así comunicadores, es. ¿no? Sobre este tipo de asilo, el mismo caso que ya mencionas de Evo Morales. Y yo creo que tiene que ver, por un lado, en este caso, con la naturaleza del tipo de gobiernos que están llegando en América Latina. Creo que yo veo de momento dos interrogantes, ¿no? Importantes. ¿Quién es Daniel Noboa, no? O sea, ¿y quién es el padre de Álvaro Noboa? Ya lo mencionaba Claudia, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno, no? Por otro lado, creo que pues sí obedece a un tipo de gobierno, digamos, de un tipo de gobierno empresarial con un proyecto político. El padre de Daniel Noboa, Álvaro Noboa, no solo es de los hombres más ricos de Ecuador, digo, son 18 millones de personas, pero bueno, no es algo menor. Y que también él tuvo un proyecto político en los 90. 5 veces candidato presidencial sin haber ¿no? podido llegar. Lo había intentado, había sido en su momento muy cercano a Abdalá Bucaram, también con un proyecto político conservador, con tintes incluso religiosos, que duró meses, pero con también muchos escándalos de corrupción. O sea, es como la pesadilla ecuatoriana, como si Salinas Pliego llegara a ser presidente, o su hijo, ¿no? O sea, creo que es ese tipo de derecha, la de Daniel Noboa, y entonces por eso creo que es importante irnos a su biografía, a la biografía de su padre, porque así nos explica cómo transgredir, asaltar la Embajada de México, pues lo ven como algo insignificante, como algo menor, ¿no? No tienen una noción de Estado, tal vez, Estado-nación. O sea, creo que justamente la violación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y de Relaciones Consulares y la de Caracas de asilo político, pues tiene que ver con un andamiaje internacional que justamente un arreglo institucional que permite la convivencia internacional, ¿no? O sea, y creo que haya decidido dar ese paso, ¿no? Creo que sí habla de un gobierno profundamente, de un desprecio total por las leyes, por el Estado, y sí con un de corte ultraderechista, ¿no? ¿Ven la mano de la DEA detrás de esto, Claudia? Puede Así ser, directa. no sé si particularmente de la DEA, pero sí, por supuesto, de cuestiones de la derecha y, por supuesto, pues de Estados Unidos, que siempre ha estado como muy de la mano de Ecuador, muy de la mano también de gobiernos de nuestra región como Guatemala, Colombia, por ejemplo, en la era de Álvaro Uribe, que tienen una gran cooperación en la ayuda a las cuestiones contra el narcotráfico, etcétera. Eso lo vamos a ver, precisamente de ahí la reacción pues bastante tibia por parte de Estados Unidos, el comunicado del Departamento de Estado diciendo ya, por favor, llévense bien, bueno, cuando estamos viendo que hay una flagrante violación al derecho internacional. Y punto interesante también lo que comentaba Emerson es que, bueno, dice el gobierno de Daniel Noboa que México previamente había violado varios artículos y los enumeran. El artículo 31 de la Convención de Viena, el artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933 y el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954, donde todos en términos generales dicen que no se puede brindar asilo político y ahí estamos transgrediendo sus leyes nacionales si hay personas que están ligadas con procesos jurídicos.
diplomáticos. Pero ¿cuántos tratados no están violando ellos aquí con la irrupción tal cual per se de un complejo diplomático? Y sentando un precedente justamente en una irrupción de esta magnitud, de personas que obviamente se da una noción que justamente tienen una visión totalmente empresarial. Daniel Noboa estuvo cerca de 2 años solamente en la Asamblea de Ecuador, en donde estuvo en unas cuestiones legislativas, no ha tenido cargos más allá, no tiene una visión de política, de gobierno, de diplomacia, que pueda tener una gran visión del gran daño estructural que se está haciendo al derecho internacional, al derecho diplomático a nivel mundial con esta cuestión histórica que de verdad, Claro. en serio, no tiene precedentes, ya no digamos en América Latina, en el mundo entero. Ya ni Javier Entonces, Milei ni Javier, bueno, Sí, Javier Milei dejó incluso que operara condenó. su cuerpo diplomático y la tradición Exactamente. Ahora, la diplomática. canciller también ha dado bastantes comentarios en donde dice, nosotros seguimos la orden presidencial y activamos los mecanismos, tal cual. La canciller Se lava las manos. Summerfield se está lavando las manos y está diciendo, Daniel Noboa fue el que nos dio la instrucción tal cual. Y qué casualidad que ahora dicen que nosotros estamos violando las leyes internacionales cuando México ha tenido una gran tradición de asilo desde 1930, cuando Lázaro Cárdenas envió los barcos para Claro. traer a los refugiados de la época de Francisco Acusados Franco. de delitos. Acusados Todos de son delitos. Todos acusados de Recibimos delitos. a guatemaltecos en los años 70, recibimos a salvadoreños en los años 70, Chilenos. en los años 70. Así O sea, es. México ha albergado a decenas de miles de personas de todas las dictaduras de América Latina, presos Así políticos, es. asilados políticos, y este no es un caso diferente. Así es, vamos a un corte. No nos dejen, vamos a continuar en debate público sobre este y el otro tema que es el debate presidencial. Regresamos al debate público, estamos analizando todos los vericuetos de la agresión del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana en Quito, a la violación a la soberanía. Y aquí, Luisa, querías comentar algo sobre algo que estábamos justamente debatiendo. Bueno, ya lo decían todas y todos, es un hecho sin precedentes, entonces Sí. no sabemos qué puede pasar a continuación, pero sí sería importante poner sobre la mesa que lo que pase a continuación no debe ser algo que sea en detrimento de la población. De hecho, México es un país con un comercio, una relación comercial súper importante en Ecuador. La verdad es que Muy. debió haber medido eso Noboa también, ¿no? Pues el intercambio creo empresas que de mexicanas, camarón y de otros, y de agroindustria es fuertísimo. Sí, 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 exacto. Y hay muchas empresas mexicanas que generan empleo de manera importante por allá. Entiendo que hasta ahora no ha habido ningún tipo de afectación a eso, pero bueno, evidentemente en esta zona de grises toda la gente que se dedica o que depende de ese comercio está preocupada, ¿no? Y para allá iba, porque se ha hablado mucho de que debe haber una sanción ejemplar, estoy citando a la opinocracia de la tuitosfera, para que justo no se genere un ambiente de impunidad o permisividad y alguien más lo haga por ahí. Pero ¿cómo se imaginan una sanción ejemplar que no sea en detrimento de la población? Siempre que hay una sanción ejemplar son bloqueos o son, ¿no?, rompimiento justo de pactos comerciales que a quien afectan es a la población. Entonces sería importante, a pesar de que no sepamos exactamente cuáles son los siguientes pasos, o tú nos dirás, Clau, poner eso sobre la mesa, ¿no? Que no debe ser en detrimento de la gente. Y lo otro que decían también ahora me parece súper importante, que si los pactos internacionales empiezan a verse fuera de vigencia y o utilidad, pues también la verdad es que sí hay que ponerlo sobre la mesa, hay que reevaluar el papel de, por ejemplo, los pactos y las cortes cuando hay un genocidio en curso, cuando hay una invasión con supuestas armas de destrucción masiva de las que nadie brindó evidencia. Es decir, una y otra vez ha habido violaciones muy importantes a los pactos internacionales sin que pase nada. Y ahora siendo un país chiquito y latinoamericano, si todo el mundo quiere todo el peso de la ley. Entonces, ¿no? El contexto es terrible y eso es algo que estábamos platicando en el corte. Ecuador y el gorilato que está encabezando ahorita Daniel Noboa, pues evidentemente vio un contexto en donde si tú dejas que Israel bombardee de manera indiscriminada población civil, niños, niñas, Los mate de destruya la hambre. infraestructura, los mata de hambre, hay todo un proceso de exterminio, racial, religioso, en una franja muy pequeña del territorio de Medio Oriente, y que además tarda 5 meses el Consejo de Seguridad en por lo menos decirle a Ecuador, o sea, jalarle la oreja. Y por otro lado tienes a Rusia, que también
mueve todo el contexto internacional bajo la justificación de que sus fronteras se ven amenazadas con el ingreso de Ucrania a la OTAN y su longeva tradición, digamos, paneslavista para que la península de Crimea sea de Rusia. O sea, si tú tienes un contexto internacional en donde las reglas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial son abiertamente violadas, pues no habrá dicho, pues, ¿qué más, no? Vamos a hacer una especie de la ley y el orden, ¿no? Una especie de montaje, Sí, ¿no? sobre todo porque el cumplimiento de esas normas internacionales, lo decíamos hace un momento, pues depende de que haya la voluntad de países que tienen la capacidad de imponer ciertas sanciones. Claro. En este caso estamos hablando de las grandes potencias y en el caso de Latinoamérica, particularmente de Estados Unidos y a través de la OEA también. Aquí creo que lo que hay es la apuesta, o sea, porque si uno ve las condenas internacionales, fueron múltiples, más de 20, Sí. ¿no? Incluso hasta Rusia, ¿no? Pero Hasta Gran Bretaña. La hasta Unión Gran Europea. Bretaña. Sin embargo, Estados Unidos está muy apocado en ese tema, lo cual sí verdaderamente es muy contradictorio cuando uno ve que ocurren cosas internas en los países, en Venezuela, en Perú, ¿no? O sea, cuando fue esto de la criminalización de Pedro Castillo, en donde lo acusaban del golpe, luego lo encarcelaron, inmediatamente, pero a las 2 horas ya tenías a la embajada de Estados Unidos Así, ya la hablando embajadora en contundente. jugando un ¿no? papel primeras. Sí, protagónico. con Nicaragua lo mismo, con Venezuela igual, imponiendo sanciones por todos lados y ahora les dice dense la mano. O sea, es verdaderamente burdo y ridículo lo que está pasando en este momento. Sin embargo, creo que la iniciativa que están impulsando a través de la CELAC sí podría generar, digamos, un manto, porque no se está pensando que haya sanciones como tal. Justamente yo no creo que México ni siquiera impulse esa noción pensando justamente en la población, pero sí que haya un posicionamiento lo suficientemente unánime, y ahorita estaba viendo lo que ayer acordaron en esta reunión de la Troika de la CELAC, en donde se va a poner a disposición del Pleno la idea de exigirle a Ecuador, por parte de todos los países que forman parte Sí. de la CELAC, exigirle rectificar y que, digamos, se restablezcan es en dos sentidos, se restablezcan las relaciones diplomáticas con México y, por otro lado, que también se restablezca el camino para darle el asilo político, el asilo diplomático a Jorge Glass, ¿no? Jorge O Glass. sea, esas tendrían que ser las dos condiciones. Y lo que dicen es, en caso de que no cumpliera Ecuador, entonces ya verían los que forman parte de la CELAC si de manera bilateral o unilateral toman acciones como la que ya vimos en Nicaragua o en el caso de México, ¿no? O sea, no serían exactamente sanciones, pero sí una especie de posicionamiento suficientemente claro por parte de los países para dejar en claro que esto no puede pasar en blanco, porque es que si pasa en blanco, Claro. y aquí pues va a quedar históricamente muy exhibido Estados Unidos y por supuesto Canadá, Así es. ¿no? Frente a la gravedad de lo que ocurrió. Aterrizando el tema al contexto político nacional, pues es evidente que todas las fuerzas políticas institucionales, digamos, la candidata Xóchitl Gálvez, el candidato Jorge Márquez, la propia candidata Claudia Sheinbaum, la coalición que la arropa, por supuesto, incluso voces en el Senado, salvo la claridosa de Lili Telles, que siempre se distingue por su lucidez, prácticamente todas condenaron el ataque. Es decir, hubo un consenso. ¿Cómo interpretar este consenso en medio del debate presidencial o antes del debate presidencial en torno a la defensa de la soberanía mexicana, Emerson? Yo creo que desde luego son pues muy malas noticias, a 2 meses de las elecciones, pues muy Sí. malas noticias en términos electorales políticos para Xóchitl Gálvez, ¿no? En términos de que hay una causa de Estado. Claro. ¿no? O sea, hay una causa en la que, sin importar colores partidistas, todos cierran filas con el Estado mexicano, porque no es con el presidente López Obrador, no es con Morena, no es con Claudia Sheinbaum, sino es cerrar filas con el Estado mexicano, reconocer el papel del Servicio Exterior mexicano, como puede ser en Ecuador o como puede ser en los consulados o en las embajadas en otros países. Sí. O sea, y también, desde luego, el reconocimiento del asilo político también como un derecho humano, ¿no? O sea, creo que tiene varias pistas que hacen que se convierta en una causa de Estado que difícilmente, salvo algunas voces muy radicales, reaccionarios o en aras de la estridencia como Lili Telles, pues digamos que rechazan, ¿no?
Entonces yo creo que estamos en un escenario donde pocas veces, tampoco creo que hay que, o sea, como es una causa de Estado, tampoco es que se vaya a convertir o traducir en una causa electoral, ¿no? O sea, Sí, exacto. porque difícilmente también en México, pues un tema de política exterior o de la relación de México con otros países se convierte en el móvil, ¿no?, de una campaña política electoral, ¿no? Hay algunos temas de la relación con Estados Unidos, pero no lo veo, ¿no? Pero creo que llega en un momento justamente donde si hay diversos intereses externos, tal vez en Estados Unidos, sea la DEA, ¿no?, mismo Washington u otras agencias en los Estados Unidos, por intentar desestabilizar el proceso electoral en México, yo creo que les va a salir muy mal o es contraproducente. Que ahí porque hay un surgió el cierre de tema. filas, Así justo es. porque hay un cierre de filas, Así es. hay unidad, ¿no? Y ahí surgió el tema, es decir, la referencia de López Obrador, hay que acordarnos, al episodio del asesinato del candidato presidencial en agosto del 2023, el candidato presidente ecuatoriano, tenía que ver con el contexto mexicano. Es decir, con la sospecha o la advertencia que el propio López Obrador hizo de querer y cuidar el proceso electoral mexicano para que no se contaminara, como ocurrió en el caso de Ecuador. Porque acababa de ocurrir el asesinato de la candidata de Morena a alcaldesa de Celaya. Es decir, porque acaba de ocurrir un homicidio. Y ahí creo que la gran interrogante en ese listado de cosas que acabas de decir es por qué molestó, o si fue eso, por qué molestó tanto en Ecuador o a Daniel Noboa esas declaraciones del presidente López Obrador. Esa es una gran pregunta. Ya que, pues, desde luego, él, o sea, en Porque él fue el Ecuador, beneficiario del crimen porque de en una Villavicencio. tragedia él fue el beneficiario de ese contexto, ¿no? O sea, en un país donde está, desde luego, atravesado por la violencia, Guillermo Lazo había anunciado el estado de excepción, lo traslada a conflicto armado interno, Así es. que esa es la justificación del primer comunicado del Exacto. gobierno de Ecuador para decir, es que como hay conflicto armado interno, tengo derecho a entrar a la embajada de México, cuando para que haya conflicto armado interno debe de haber dos condiciones. Una, que hay un nivel importante de organización de los criminales. Y la segunda, que la intensidad, su capacidad de ataque puede ser grande. Es decir, cuando el gobierno ecuatoriano reconoce que hay conflicto armado interno, está reconociendo que el crimen organizado va a la alza y que él no lo controla, o a menos... O peor, que el correísmo, que es la corriente política a la que pertenece Jorge Glass, forma parte del crimen organizado. Así es. Y justamente fue cuando Protegido por el intentaron en la segunda vuelta después del asesinato de Fernando Villavicencio, ahí se tejieron los hilos e introdujeron una narrativa político-electoral en la cual vincularon al correísmo con los grupos que presuntamente habrían atacado a Fernando Villavicencio, detuvieron a 8 personas. Así es. Una de ellas declaró incluso que estaban vinculados con ellos y fue por eso, porque mucha gente entonces dijo, bueno, si el correísmo está vinculado con esto, no vamos a votar por la candidata Luisa González, y entonces pues por eso gana finalmente Daniel Noboa. Y aquí yo veo dos escenarios bastante interesantes y pues uno de ellos bastante crudo. El primero es que, bueno, se tiene que sentar un presidente. Ya dijo la canciller mexicana que la CELAC va a ser uno de los foros, no el único así, porque también va a haber sesiones en CARICOM, va a haber sesiones por parte de Naciones Unidas, en donde se va a llegar hasta las últimas circunstancias legales en cuanto al derecho internacional corresponda para dejar en claro que esto es un asalto a la soberanía de nuestro país y sentar un precedente de una condena unánime, que no veo que haya mayor problema con ello, puesto que todos los países van a votar a favor de una condena sobre un caso de esta naturaleza, porque también van a esperar que no haya ninguna cuestión en el futuro que atañe a cualquier sede diplomática mundial. Así es. Y la segunda cosa más interesante es que yo veo aquí que si el gobierno de Daniel Noboa finalmente tuvo esta reacción con un país amigo en cuanto a cuestiones internacionales se refiere, que México no es un país bélico, que México no tiene desplegados escuadrones, etcétera, que no nos dirigimos así, que tenemos el gran agrado de toda la comunidad internacional y de muchos dirigentes internacionales, que no pasará dentro de Ecuador con las personas que están
opositoras a su gobierno. Así es. Caso de Daniel Correa tiene 53 procesos jurídicos en investigación 53. por parte del gobierno de Daniel Noboa, expresidente. ¿Qué pasará con funcionarios menores del correísmo y qué es lo que se está viviendo de cara a que este 21 de abril va a tener justamente un plebiscito para ver cómo está la situación de su popularidad de su gobierno? Se está quedando solo. Exactamente. Y ahí hay que vernos toda la región en el espejo, porque es la prueba de que la derecha regresa con furia, Fuerte. con lofer. ¿no? Sí. O sea, Y lo con- peor, con popularidad como Bukele. O sea, entonces ese yo creo que también no es un aspecto menor. O sea, tanto Noboa como Bukele y otros tipos, el mismo Milei, o sea, se han sostenido también con las urnas, ¿no? Yo creo que hay que también dimensionar Con los esa medios, parte, ¿no? Y las con los, redes. desde luego con los medios de comunicación, ¿no? O sea, no solo son autoritarios aislados, sino que son mayorías autoritarias, ¿no? O sea, Yo creo que Noboa está enfrentando un problemita con respecto a eso, a Claro. diferencia de Fuerte. Milei y de Y de Bukele. Bukele, que tienen, digamos, en estos momentos la sartén por el mango, aunque ese mango se les puede hacer bastante terrible. Nos quedan unos minutos, pero sí queremos hacer una reflexión sobre el debate presidencial que, pues sí, a unos días de distancia, la verdad es que tuvo pocas reverberancias en términos de debate público, porque no hubo sorpresas. La candidata ganadora, según la mayoría de las encuestas y según la mayoría de las percepciones, pues fue la candidata que encabeza las encuestas, que es Claudia Sheinbaum, la candidata que además tiene un margen bastante grande de ventaja sobre Xóchitl Gálvez y sobre Jorge, se me Maínez. olvidó el nombre, Maínez, Jorge. No, es que se lo Álvarez cambió. Maínez. Antes era Álvarez Maínez, ahora hay que acostumbrarnos a Exacto, Maínez, entonces eso exacto. está difícil. Ahora, evidentemente hay un consenso. Uno de los consensos es la defensa de México frente a Ecuador, que surgió en el debate. Y el otro consenso son las críticas al INE, que es ahora sí el que ha resultado ser el más criticado del debate presidencial. O sea, es el debate que se ha dado después del debate. ¿Tienes algún otro punto de vista sobre este tema, Azul? Yo creo que son críticas legítimas que tendría que escuchar el INE para un rediseño de los próximos debates, Sí. porque efectivamente sí pasan varias cosas, más allá del tema técnico que todo el mundo vimos reflejado en el asunto de los cronómetros, que dicho sea de paso, esos cronómetros deberían de estar al frente a todas las audiencias. Claro. O sea, no nada más verlos ellos, sino que pudiéramos estar todos calibrando qué es lo que está pasando ahí. Eso no ocurrió y eso, desde mi punto de vista, creo recordar que eso es nuevo, porque antes sí los veíamos y ahora no los vimos, no sé por qué. Luego la otra es que efectivamente este formato no permite una confrontación de ideas. Era como una cosa muy establecida en donde tenían que estar respondiendo las preguntas específicamente de los conductores. Muchas de las cuales, esta fue mi impresión, muchas de esas preguntas venían de lo que se había recolectado la ciudadanía, pero luego otras también fueron por parte de los propios conductores. Sí. Y ahí también, bueno... Muy discrecional, ¿no? Es discrecional y sí se presta al sesgo. Y lo señala, por ejemplo, una Claudia Sheinbaum cuando se intenta establecer que nada ha cambiado en materia de corrupción, ¿no? Cuando manejamos la corrupción en los términos de los escándalos de corrupción y no de lo estructural de la corrupción. A mí me parece que fue muy, digamos, asertiva Claudia Sheinbaum cuando lo que responde es, no, a ver, vamos a hablar de los resultados del combate a la corrupción desde otra perspectiva, que es finalmente jalar los hilos de lo que ha sido el proyecto de combate a la corrupción y sus resultados en este gobierno, que es lo que ella fuera a continuar. Pero a lo que voy un poco es que esa pregunta, como otras que vimos, porque la de San Martín sobre el tema del Coneval también llevaba sesgo. Claro, ¿no? claro. Eso ya lo habíamos aquí tratado cuando se habló de la pobreza y del acceso a la salud y todo, y en ese momento se vuelve a dar por bueno cierto tipo de informaciones como para establecer una narrativa a partir de la cual se tenía que responder, ¿no? Sí. Y si es sesgado, no podemos decir Ahora, no puedo evitar esta pregunta. ¿Por qué, Emerson, te la hago a ti que eres un gran observador de medios, hay tanto coraje con los varios conductores y conductoras y analistas que abiertamente apoyaron a Xóchitl Gálvez, han apoyado a Xóchitl Gálvez, me parece legítimo, pero que reaccionaron de manera muy airada, como molestos porque Xóchitl Gálvez
pues no dejó de ser Xóchitl Gálvez. Es decir, como si esperaran un momento cosa. mágico Místico. musical donde Xóchitl Gálvez hiciera así, ¡pac! Y noqueara a una candidata que tiene además un movimiento muy fuerte, un respaldo de la legitimidad de un proyecto que quiere buscar su continuidad. ¿Cómo le dirías esto? Sí, yo creo que no sé cómo les vaya en los otros dos debates, ¿no? Pero creo que este primer debate, Sí. yo sí lo veo como un parteaguas de dos cosas. Por un lado, es el hundimiento, ¿no? O sea, de una clase mediática, ¿no? Que invirtió en Xóchitl Gálvez, ¿no? ¿Fueron los como un derrotados? experimento político, o sea, porque creo que eso así se vendió, ¿no? Como Sí. un experimento político que iba a tener el carisma de López Obrador, la habilidad de Cárdenas, ¿no? Y el virtuosismo, o sea, iba a tener así, iba a ser la supercandidata, ¿no? Y entonces creo que es el gran fracaso de una clase mediática y empresarial, pero que eso también es síntoma, desde mi punto de vista, del desmoronamiento. O sea, con este primer debate a mí lo que me quedó claro es el desmoronamiento del sistema de partidos mexicanos. Claro. No hay partidos políticos de oposición o cierto tipo de partidos políticos que puedan hacer un contrapeso, digamos, que de manera, yo no sé si sensata, regular, ¿no? O sea, yo lo que percibí también es un profundo desprecio a hacer política, a tener un proyecto político, y que Xóchitl Gálvez solo representa, es una gestora, ¿no? Fue una gestora entre los medios, los empresarios y los líderes de las cúpulas partidistas, ¿no? O sea, que realmente están en una campaña de simulación. Así y es. están en unas elecciones de simulación, ¿no? O sea, donde ni siquiera les interesa mínimamente el poder político. Y creo que esa es la gran tragedia de lo que pude ver, porque fue algo así, ni siquiera yo creo que políticos profesionales, ¿no? Tal vez incluso Enrique de la Madrid, Gurría, la misma Beatriz Paredes, yo creo que obedecen a otra generación política donde eran políticos profesionales y tenían la noción de que se tenían que preparar para un debate. Xóchitl Gálvez no tiene eso, porque no le interesa. O sea, es una biznera, ¿no? O sea, Ahora, lo que me impresiona es que no hay orgullo por la pertenencia de tres partidos. Es decir, sí lo hay en el caso de Maynes. O sea, Sí. Maynes tiene un orgullo sonriente y amplio por pertenecer a MC, que me parece muy bien. Aunque sienta feo no haber nacido en Nuevo León, yo creo, y ni en Zacatecas, pero, ¿no? O sea, No, Claudia Sheinbaum todo el tiempo está demostrando el orgullo de representar a tres partidos, a Morena, al PT y al Partido Verde, pero Xóchitl Gálvez todo el tiempo cae en la contradicción de que no es ente de partido, pero toda su fuerza se la deben a los partidos. Y al mismo tiempo diciendo, yo no soy militante del PAN, cuando ella llega y está en la bancada del PAN. Sí. Es decir, ¿ahí se les enredó el engrudo o qué pasó, Luisa? Sí, toda su trayectoria se la debe a administraciones panistas. Panistas, y eso es lo que yo creo que sería muy legítimo, decir yo soy una panista Y de su Moderna o no sé. Falta de postulados también, porque cuando le preguntan sobre temas complicados como feminismo, dice, no, es que yo represento a tres partidos. Entonces, ya lo habíamos dicho, ¿no? Como sí o no. Todo el tiempo dice eso. Sí, a mí, yo no sé, creo que en la moderación va a ser muy complicado que encontremos a una persona que satisfaga, digamos, a Sí, todas sin las duda. personas. Sí creo que los partidos políticos finalmente plancharon a esos dos que estuvieron ahí, y a mí sí me gusta la moderación activa. O sea, esto de que el momento en el que Denise hace una pregunta a Xóchitl ataca de forma súper misógina además a Claudia Sheinbaum, y Denise le dice, pero no quieres contestar la pregunta que te envió la ciudadanía, como que eso sí es novedoso, ¿no? Yo no me acuerdo de otro momento en el que no era correr el cronómetro, que dijeran lo que querían y ya, no es, enséñame que sabes lo que te estoy preguntando. A mí eso me gusta, creo que es, digamos, con todo lo que se criticó al formato, yo sí le veo cosas que son luminosas. Decía Xóchitl, es que esta bolsa de 5 minutos no fue suficiente para que yo expusiera mis propuestas. Los datos dicen hoy fue la que más atacó, ¿no? 25 ataques a Claudia Sheinbaum y misóginos, o sea. Y a mí me gusta mucho más este formato que los spots. O sea, si tuviéramos que privilegiar, yo diría No. más debates, menos duda. spots. Por supuesto. Sin duda. Porque justo te muestran esa capacidad, ¿no? O sea, esa traes o no traes, ¿no? La información, traes o no traes la administración pública, el callo, la gestión, el conocimiento de Traes lo que los la tamaños gente de ser necesita. candidato a la Exacto. presidencia o Y candidata me a la parece que presidencia. pocos momentos han sido tan esclarecedores como este debate, la verdad.
Sí. En este formato finalmente se vio quiénes eran los que tenían como tal cual tablas políticas. O sea, Cuando se- Claudia Sheinbaum se veía que daba las propuestas, etcétera, en varios momentos. Incluso dijo, ya ni voy a responder, yo voy a proponer esto, etcétera. O sea, sin tratar como de engancharse a todas las cuestiones que le decía. Xóchitl Gálvez, que bueno, se vio prácticamente evidenciada, insegura, trastabillando como con cuestiones también misóginas, como bien lo marcas, y obviamente pues también torpe, ¿no? Al principio, en medio, y bueno, con este final, con la bandera, que bueno, o sea, ya fue como el culmen de 2 horas de atención que ya de plano de la pobre, o sea, no pudo más, ¿no? Y bueno, Jorge Maínez sin pena ni gloria, pero yo lo que sí pugnaría sería por un formato todavía más libre, más o menos estamos encaminándonos, pero obviamente menos sesgado, sin estos 2 párrafos de la pregunta que obviamente estaban súper tendenciosos, así que estamos viendo la política nacional que sigue siendo más de lo mismo y qué va a hacer usted. O sea, una cuestión que sea como un poco más neutral, un poco más neutral, entonces, porque finalmente eso ya se da por válido dentro de la ciudadanía y sí o sí la ciudadanía ya se queda con el mensaje de que estamos peor Sí, que de que es antes el punto o de igual. partida, ¿no? Que ese es el punto de partida. Entonces, un formato incluso más libre, por ejemplo, como se da en otros países, en donde tal cual, hay una pregunta, los 3 responden y luego entre los 3 o los 4, los 5 candidatos que sea, incluso hasta ha habido debates con 7 candidatos, que se ve realmente que hay Así es. contundencia Ahora, eso también en es los culpa de los argumentos. partidos políticos. Este formato lo aprobaron todos los representantes. Claro. Sí. Que también eso no es culpa al INE de haber hecho una contratación por fuera Eso. a una empresa que no tenía experiencia, le pagaron 16 millones de pesos por un sistema que finalmente no funcionó, que era el sistema que es el que justifica la existencia del INE, el reparto equitativo de los tiempos. En fin. Y luego lo de la selección de las preguntas, Sigma Sí. Lab, o sea, ahí también hubo un debate que no aprobaron todos los partidos. Y digamos, aquí sí ha habido como, ¿no? Un decantamiento Exactamente. en favor de unos que no en favor de otros. Se nos acabó el tiempo porque nuestro reloj sí funciona, pero les agradezco a todas y a todos que estuvieron en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.